insaciable soy, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tu castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. ¿Cómo le va, querida comunidad de Iglesia Puertas Abiertas? ¿Cómo andan? Qué alegría poder otra vez saludarles a través de este medio digital. Como todos los domingos, una vez más, nos juntamos para participar juntos en las casas de nuestra reunión especial de domingo, donde vamos a participar de la mesa del Señor, donde vamos a orar juntos, donde vamos a escuchar la palabra de Dios y también vamos a tener momentos musicales.
Es una manera de vivir el culto que teníamos en el templo, ahora de esta manera digital. Así que quiero animarles a todos que rápido busquen la familia y experimentemos como la iglesia primitiva la participación de la mesa del Señor juntos como familia. Busque a los que están dando vueltas por ahí a la casa, apúrelos, prepare todo y vamos a estar en casa juntos para participar. Antes de esto, quiero volver a nuestro gran programa de grupos pequeños de influencia. Van a ir apareciendo las fotos de los diferentes grupos. Nuestro programa de grupos pequeños en las casas está teniendo momentos extraordinarios, no solamente porque ya arrancaron la gran mayoría, sino porque nos gozamos en los testimonios y las experiencias de vivir la iglesia en casa, como la iglesia primitiva. Y quiero animarles a todos para que, si no estás participando de alguno de ellos, puedas llamar a este teléfono y rápido vivir el modo de iglesia en casas que estamos participando. Le quiero hablar de 3 palabritas importantes de los grupos pequeños, porque ya pasó el lanzamiento y estamos en medio de todo el movimiento. La primera palabra es prevención, la segunda palabra es participación y la tercera palabra es multiplicación. Grábese estas 3 palabras, si es encargado de grupos pequeños o participar de alguno. La primera es prevención. Estamos viviendo un momento donde empezaron a multiplicarse los casos de coronavirus en todo el país. Todavía tenemos la bendición en nuestra ciudad de Santa Fe de poder tener grupos presenciales y no tener que hacerlos digitales. Así que cuidemos esta bendición que tenemos. Mantengamos todas las medidas de prevención. No compartamos el mate. Seamos prudentes. Vayamos con tapabocas, con barbijo. Usemos alcohol en gel, lavemos nuestras manos, mantengamos la distancia prudencial. ¿Está bien? Tratemos de ser prudentes para poder aprovechar esta puerta que tenemos abierta. Segundo lugar, les dije participación. ¿Y por qué les hablo de participación? Porque queremos que participen todos. Y aquellos que todavía no se han unido, como les dijimos, busquen participar, llamen a la secretaría, contáctense con nosotros, pero tenemos más de 50 grupos pequeños funcionando. Y en tercer lugar le dije multiplicación. Quiero decirles que esta es la oportunidad para que vecinos y contactos que no irían a la iglesia puedan venir a nuestra casa. Y ya tenemos los testimonios de los primeros convertidos. Sí, ya tenemos los testimonios de los primeros convertidos, amigos, compañeros de colegio, vecinos que fueron invitados y recibieron a Cristo como Salvador en los grupos pequeños. Así que anímese, piense en el próximo grupo pequeño, a qué familiar, a qué amigo puede invitar y juntos escuchemos la palabra de Dios y compartamos a Cristo. Así lo vivía la iglesia primitiva. Muy bien, dicho esto, ahora sí nos vamos a preparar para participar de la mesa del Señor. Aquí está la copa con el vino, aquí está el pan, los símbolos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y este mandato de participar de la mesa del Señor es lo que vamos a hacer ahora. Así que yo voy a orar por esto, luego va a aparecer una placa y todos nosotros vamos a tener un tiempo especial en casa para poder participar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en este tiempo por esta oportunidad maravillosa de estar en decenas y decenas de casas, todos los hermanos juntos, escuchando tu palabra y ahora participando de la mesa del Señor. Gracias por este pan y por esta copa. Pedimos que tú le bendigas y que podamos participar dignamente cada uno de nosotros. Oramos por nuestros amigos que se conectan de diferentes lugares, que puedan ser bendecidos con tu palabra en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, participamos.
Muy bien, qué bendición haber participado de la mesa del Señor juntos, ¿verdad? Qué bueno que nos hace poder estar cerca del Señor, esto que fue tan importante para Él. Y ahora vamos a predisponernos a seguir escuchando momentos musicales y especialmente la palabra de Dios que hoy nos trae a cargo de David. Espero que nos va a traer una palabra del cielo para todos nosotros. Así que prepárate para escuchar la palabra de Dios. Al final, recuerden, no se levante nadie, vamos a estar juntos orando como iglesia, intercediendo. Recuerde la promesa, la oración del justo, obrando eficazmente puede mucho. Creemos en esta palabra y vamos a elevar nuestras oraciones. Quiero decirles que tenemos muchos amigos y hermanos en la fe con coronavirus, otros luchando con tumores, otros con conflictos de familia. Pensamos, vamos a orar por todo esto para que Dios obre con poder. ¿Qué le parece? ¿Listo? Vamos con todo el programa y disfrutemos de este tiempo especial. La razón que libró mi corazón, libró mi corazón. Jesús es suficiente.
se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, querida familia de Iglesia de Puertas Abiertas. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder estar compartiendo la palabra de Dios en este domingo especial, en este domingo que hemos terminado de compartir los símbolos, la adoración a nuestro Dios y recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y seguimos en este tiempo en el cual las cosas van cambiando, que todo el mundo ha cambiado, en el que encontramos que hay nuevas normativas, nueva modalidad, y encontramos que la rutina que veníamos viviendo antes del 20 de marzo ha cambiado totalmente. Y encontramos que, por ejemplo, los horarios son distintos de atención, que queremos ir a algún lugar ahora y tratar de conseguir algo y tenemos que hacer cola, respetar una distancia para entrar a distintos lugares, que tenemos que salir de nuestras casas tal vez con un barbijo o un tapaboca para poder ingresar a otros lugares, que tenemos que limpiar nuestras manos con alcohol o nuestros pies también, nuestras zapatillas, nuestros zapatos cada vez que entramos o ingresamos a nuestro hogar. Y todo ha cambiado. Y también en la iglesia, en la comunidad cristiana, en el ambiente que nosotros compartimos o que veníamos compartiendo con la iglesia de distintas actividades, momentos, encuentros, en los cuales podíamos juntarnos. De repente vemos que todo ha cambiado y todo es distinto de ahora en más. Y el tema de esta noche, de lo que vamos a charlar, de la charla que vamos a tener, y la pregunta que resuena en nuestra mente cada vez que esto va avanzando, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos de ahora en más? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que programar los encuentros? ¿Cómo tenemos que juntarnos? ¿Y cómo tenemos que seguir de ahora en más? Bueno, encontramos en la Biblia y vamos a ver brevemente cómo podemos, con algunas pautas, poder contestar esta pregunta para poder saber cómo manejarnos en algunos aspectos y para saber fundamentalmente qué es lo que Dios está queriendo de nuestra vida y qué es o cuál es el plan que Dios tiene para ahora en adelante. Encontramos en la palabra de Dios una casa que siempre que Jesús andaba por esa localidad estaba abierta. Un hogar que siempre estaba dispuesto a recibir a Jesús.
y a que pudiera compartir con ellos una comida, una charla o distintas actividades dentro de ese hogar. Por lo menos 4 veces encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Jesús anduvo en esta localidad que ahora voy a nombrar y van a saber qué hogar es, Betania, y siempre estuvo abierta una puerta. Siempre estaba un hogar preparado para recibir a Jesús. Y la primera incógnita que nosotros tenemos que resolver en nuestra intimidad, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de aislamiento, como queramos llamarlo, ¿nuestro hogar estuvo abierto para Jesús? ¿Él habitó en nuestro hogar en este tiempo? Bueno, en la casa de estos hermanos estuvo Jesús. Y ellos eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Ellos vivían juntos y su hogar siempre estuvo abierto, dispuesto para hospedar a Jesús. Y vamos a leer un versículo para saber qué Jesús pensaba de ellos. Vamos a leer en Juan, capítulo 11, versículo 5, uno de los primeros versículos que vamos a leer y después vamos a indagar un poquito más en esta historia para saber de estos 3 personajes, cómo vivían, qué hacían, que tenían distintos caracteres, que tenían distintas cualidades, pero Jesús sentía lo mismo por cada uno de ellos y por todos ellos. En Juan, capítulo 11, versículo 5, dice lo siguiente: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este breve versículo, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, que se llamaba María, y a Lázaro. Los amaba a los 3 por igual. Los apreciaba a los 3 por igual, aunque los 3 eran totalmente diferentes. Pero Jesús los aceptaba, pero dice algo más que aceptarlo, los amaba. Vamos a ver en estos 3 personajes, junto con ellos, 3 preguntas que nos van a ayudar a contestar este interrogante que es el tema nuestro en esta noche. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos de ahora en más? El primer personaje que vamos a ver es Marta. Y la pregunta que tenemos en ella es la siguiente: ¿de qué manera activar el ministerio en este tiempo? ¿De qué manera activamos el ministerio, el servicio que veníamos haciendo para Dios en este tiempo que estamos transcurriendo de cuarentena o de aislamiento ya en nuestra ciudad? Miren, si leemos un pasaje anterior donde les dije que íbamos a indagar un poquito más acerca de esta familia, hablando de Marta, en Lucas, capítulo número 10, versículo número 38 al 42, dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró a la aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué vemos acá de Marta? Marta era una mujer servicial, una mujer dispuesta a recibir a Jesús en su casa,
una mujer hospedadora, una mujer que quería tener todo bajo control y que no se le escapara ningún detalle porque tenía un visitante en su casa, que era Jesús, y quería estar en todos los detalles y preocupada y ocupada. Pero esa ocupación, ese trabajo arduo, esas ganas de hacerlo sentir cómodo al visitante, al huésped, la tenía turbada y no la dejaba ver la mejor parte, de escuchar al visitante que tenía en su casa, al hospedado, en este caso Jesús. Y yo creo que Dios ha permitido justamente este tiempo de aislamiento, este tiempo de quedarnos un poco quietos, porque muchas veces el afán de tener un ministerio, un servicio, de estar involucrado en la obra de Dios, no nos deja ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchas veces el afán de servir a Dios nos hace una barrera que no nos permite conocerle y estar personalmente con Dios. Y muchas veces estamos en un ministerio, en un servicio, abocado sin tener el deseo de servir a Dios. Simplemente estamos allí porque falta alguien, porque alguien no ocupaba ese lugar, porque hay que hacerlo al trabajo o porque nos pusieron en ese lugar para hacerlo y no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios ha permitido este tiempo para hacer un parate en nuestra vida, para analizar nuestra vida, para sentarnos frente a Dios con su palabra, para personalmente escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida y poder tener otra perspectiva, otro enfoque de lo que Dios quiere para nuestra vida en lo que queda de este año. Personalmente, estar quietos, conociendo lo que Dios quiere, pero empezar a activar. Que ese estar quieto no sea un adormecimiento donde me quedo en mi casa y no tengo nada para hacer. Por eso, ¿de qué manera puedo reactivar el ministerio, el servicio en este tiempo de pandemia? Yo creo que hay una nueva modalidad. Creo que hay un nuevo crear del ministerio y es la iglesia saliendo. La iglesia saliendo a las calles, la iglesia saliendo al barrio, la iglesia saliendo a las casas y ya no juntar las personas en la iglesia, sino que los que hacemos el ministerio tenemos que salir a las calles, al barrio y a las casas. Ahora tenemos que reenfocarnos en lo que Dios está queriendo para mi vida personal y tratar de cumplir ese ministerio con dos características fundamentales que tiene que haber en nuestra vida. Una es fidelidad. ¿Qué es fidelidad en el ministerio? Es firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Poder estar firme en la decisión que tomé o en el compromiso que tomé y ser constante y de ahora en más ponerme firme, ser fiel a ese ministerio y poder hacerlo o llevarlo a cabo como Dios quiere que lo lleve. Pero tiene que haber otra característica más. Obediencia. Obediencia a lo que Dios me pidió en este tiempo que estuve quieto. ¿Y qué es la obediencia? Es la acción de acatar la voluntad del que manda. Acción de acatar la voluntad del que manda. O sea, si Dios me pidió o me mostró que estuviera en un ministerio, en un servicio, tengo que tener la acción de acatar esa orden, ese mandato
y llevarlo a cabo. Es como cuando el Señor Jesús enseñó acerca de la parábola de los talentos. Él a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y les dijo que Él se iba y le dejaba esos talentos y tenían que ser fieles y obedientes. Y el que tenía 5 fue fiel, tuvo firmeza y constancia y fue obediente, actuó para conseguir otros 5. El que tenía 2 hizo exactamente lo mismo. Cuando vino el Señor, lo primero que les dijo a estos 2, les dijo: bien, buen siervo y fiel, porque en lo poco me has sido fiel. Acataste la orden y fue firme y constante. Entonces lo que vemos en Marta es de qué manera activar el ministerio. Y el ministerio lo tenemos que activar cada uno en lo que Dios le mostró en este tiempo: grupos afines, células, departamentos, en la actividad que Dios te mostró, llevarla a cabo, saliendo, la iglesia saliendo a los barrios, a la calle y a las casas, y poder cumplirlo con fidelidad y con obediencia. Vemos en Marta que allí, en una de las primeras veces que Jesús fue, ella estaba turbada porque quería abarcar todo. Pero después leemos en Juan capítulo 12, versículo 1, que Marta, Jesús va de nuevo a la casa, después que pasó algo extraordinario con su hermano Lázaro, y dice que Lázaro estaba con sus amigos en la mesa y que Marta servía. Ya servía de una forma diferente, porque tuvo ese tiempo, ese impas para escuchar a Jesús dentro de su casa. Este es nuestro primer personaje. Nuestro segundo personaje es María. Y encontramos una actitud diferente en esta su hermana, María. La pregunta que encontramos en María es la siguiente: ¿de qué manera activar la adoración en este tiempo? Ya tenemos que empezar a activar cosas. Tenemos que empezar a activar el ministerio porque tenemos un poquito más de posibilidades de hacer cosas. Tenemos que activar la adoración. ¿Cuánto cuesta? Y si hay algo que extrañé en este tiempo, era el momento donde la iglesia los domingos a la tarde o en su debido momento los domingos a la mañana se juntaba para cantar, alabar a nuestro Dios y adorar a nuestro Dios. Es un momento que no se puede reemplazar con nada. ¿De qué manera podemos activar este momento? ¿De qué manera podemos activar la adoración en nuestro hogar, en nuestra casa? Leemos en el relato que hemos leído de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, que mientras Marta estaba turbada, sirviendo y acomodando, dice que María se postró a los pies de Jesús y oía sus palabras. Se detuvo un tiempo del día. No quiere decir que no hacía los quehaceres de la casa, que no servía, sino que se detuvo un tiempo para escuchar al Maestro. Y este es el tiempo que tenemos para cambiar o para activar la adoración. Es un tiempo en el cual apartamos del día para estar cerca de nuestro Dios. Es un tiempo en el cual reconocemos la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué es la adoración? Hay algunos tips que quiero nombrarle acerca de lo que es la adoración. Es reconocer la grandeza de Dios y no la mía. Es saber que hay un Dios supremo y que mi vida no vale nada.
Es reconocer que en este tiempo de dificultad hay un Dios soberano que está sobre todo y que sin Él nada somos. Es reconocer, es rendir nuestra voluntad y no imponerla. Es saber que no se va a hacer lo que yo quiera, sino que se va a escuchar o hacer la voluntad de Dios y no la mía. Es depender de Dios y no de nuestras fuerzas. ¿Cuánto cuenta nos hemos dado en este tiempo de que tenemos que depender de Dios y no de nuestra fuerza? Que todo este problema que ha traído esta pandemia, no solamente en nuestro físico, sino también en nuestro entorno económico, familiar, en nuestro entorno laboral, todo tenemos que rendirlo a Dios y entender que todo depende de Dios y no de nuestra fuerza. La adoración es obediencia, es sumisión, es rendición, es entrega. La adoración, me encanta esta frase, la adoración cambia nuestra perspectiva de la vida. Porque al entender que tengo un Dios grande, soberano, que está al control de todo, cambia la forma de ver todo este tiempo de dificultad, de problemas, de pandemia, de aislamiento. Cambia nuestra forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque pasamos a tener la perspectiva de Dios. Nos ayuda a tener un espíritu de agradecimiento. Agradece a Dios todos los días por tener la vida. ¿Tiene un espíritu de agradecimiento o de queja? Usted sabe y vos sabés que la adoración nos da un espíritu de agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que este Dios supremo, soberano, que está sobre todo, tiene el control de mi vida y no es mi voluntad la que gobierna, sino que es la de Dios, esto lleva a tener una actitud de agradecimiento, de adoración, de postrarme en espíritu a los pies de Dios y poder adorarle. Juan, capítulo 12, Jesús vuelve a la casa de Marta, María y Lázaro. Dice que Marta servía con alegría a las mesas, porque había entendido el objetivo del servicio, porque había entendido en ese tiempo cómo tenía que servir a Dios, con fidelidad y obediencia. Pero también María entendió aún más este tiempo de adoración, porque dice que ella, cuando vimos la primera vez o una de las primeras veces que Jesús fue a su casa, se sentó a sus pies y lo oía. Pero esta segunda vez, María se puso a sus pies y le adoró. Buscó un perfume de alto precio y le lavó los pies a Jesús y lo pudo secar con sus cabellos. Porque entendió que ese Jesús que estaba ese día en su casa, un día iba a entregar su vida por amor a ella y la iba a salvar eternamente de su pecado, la iba a perdonar para siempre. ¿Se dan cuenta lo que lleva la adoración? En este tiempo que estuvimos más tiempo, valga la redundancia, nos hemos dado cuenta que este Jesús, este Dios hecho hombre, nos salvó y nos dio una esperanza a pesar de todo lo que estamos pasando. Y eso llevó a nuestra casa que sea una casa de adoración. La casa de Marta, María y Lázaro se llenó de adoración.
se llenó de adoración, porque María entendió que este Jesús era el que la iba a salvar. ¿Tu casa se llenó de adoración en este tiempo? ¿Tuviste ese tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, de poder cantar alabanza a Dios? De poder encontrar en Dios ese refugio que te lleve a adorarle, que sea un tiempo diferente, en el cual puedas encontrarte con Jesús y poder adorarle con todo el corazón. Pero en esa casa vivía también Lázaro. Y en este capítulo 11 encontramos que Jesús se entera de que su amigo Lázaro estaba enfermo, de que su amigo Lázaro estaba padeciendo una enfermedad, estaba en un momento difícil. Y encontramos una pregunta en todo lo que le pasa a este muchacho, a Lázaro. Y la pregunta que puede estar flotando en nuestra vida también. Y la pregunta es, ¿en qué área de nuestra vida está trabajando Dios en el medio de esta cuarentena, de esta pandemia? ¿Por qué surge esta pregunta de la vida de Lázaro? Lázaro se enferma. Lázaro tiene una enfermedad aparentemente terminal, que cuando sus hermanas se dan cuenta que no había ningún medicamento que lo pudiera sanar de esta enfermedad, le pide a sus amigos, vayan a llamarlo a Jesús, que es nuestro amigo, que venga a hacer algo por Lázaro. Jesús se entera y se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Se dice que Jesús estaba más o menos a 35 o 40 kilómetros del lugar. Cuando Jesús decide ir a ver a su amigo, a ver si podía hacer algo, se demora 2 días más de camino y demora 4 días. Ahora, ¿qué puede haber pensado Lázaro en ese tiempo? Cuando Jesús lo mandan a buscar a Jesús y tal vez fue pedido de él a sus hermanas, llámenlo a Jesús, porque sabía que había hecho milagros, había sanado personas, había dado vista a ciegos, recuperado a un montón de personas y que podía hacer algo en su vida. Y Jesús no vino. Jesús no llegó. Yo creo que Lázaro se angustió porque pensó, no era mi amigo, no me amaba. Y muchas veces cuando nosotros oramos a Dios, pensamos que Dios no nos escucha o que Dios se olvidó de nosotros. Y muchas veces Dios no busca hacer algo para nosotros, sino que Dios busca hacer algo en nosotros. Dios muchas veces no busca transformar la circunstancia que nosotros estamos viviendo, sino que Dios busca transformar nuestra vida. Y Lázaro se murió. Y parecía que todo había terminado y Jesús llega 4 días tarde. Aparentemente, a vistas humanas, parece que Jesús llega 4 días tarde. Sale Marta, angustiada, y le dice, si hubieras estado aquí. Sale María y le dice exactamente lo mismo, Jesús, si hubieras estado aquí. Y Jesús le dice, va a resucitar. Las dos tenían la seguridad y la esperanza que tenemos nosotros, que un día vamos a resucitar. Pero Jesús le dice, va a resucitar hoy. Tengan fe.
Y fue hasta el sepulcro, hizo correr la piedra y después de 4 días le dicen: Lázaro, ven fuera. Lázaro sale y le dice: desátenlo y déjenlo ir. Es que Dios no quería transformar la circunstancia, sino que quería transformar la vida de Lázaro. ¿En qué área de la vida de Lázaro habrá trabajado Dios? ¿En qué área de la vida de Lázaro trabajó Jesús? Tal vez en la angustia, tal vez en la paciencia, tal vez en la desesperación, tal vez en la incredulidad, tal vez en el miedo. Jesús transformó su vida. Y Lázaro desde ese día no fue el mismo. Volvemos a leer en Juan capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, que Jesús vuelve a la casa de Lázaro, Marta y María. Y dice que Lázaro estaba sentado en la mesa con sus amigos. Jesús había trabajado de tal manera y había transformado la vida de Lázaro de tal manera que sus amigos querían conocer a Jesús. ¿En qué área Dios tiene que trabajar en tu vida? ¿En qué área Dios tiene que trabajar en mi vida? ¿En qué área Dios está trabajando en mi vida en estos días, en este tiempo que estamos aislados, que tenemos más tiempo para estar cerca de Dios? ¿En qué área yo le tengo que permitir que Él empiece a sacar cosas de mi vida y empiece a transformar tal vez mi forma de pensar, tal vez mi forma de hablar, tal vez mi forma de escuchar, tal vez mi forma de decir las cosas? Tal vez tiene que transformar mi carácter y cambiar ese área que muchas veces no tiene dominio propio. Tal vez tiene que transformar mi corazón, mi mente y sacar toda la suciedad que hay y hacerme una persona diferente, distinta. Mirá que no haya sido un tiempo en vano, este tiempo que Dios nos permitió y que nos dio la posibilidad de tener aún más tiempo para poder estar cerca de la palabra de Él, para que podamos salir transformados de este tiempo. No vamos a salir de un sepulcro, pero salimos de un tiempo en el cual estuvimos aislados y que las personas puedan ver en mi vida a Jesús. 3 hermanos, 3 personajes, 3 preguntas. ¿De qué manera tengo que activar el ministerio para Dios en este tiempo? Que podamos poner fidelidad y que podamos poner obediencia para salir con la iglesia a las calles, al barrio y a las casas. Que pueda Él cambiar nuestro tiempo de adoración y que podamos ver en Dios la persona más grande de nuestra vida y que le podamos adorar desde nuestros hogares. Que el área de nuestra vida que Dios está cambiando y transformando la podamos llevar a los pies de la cruz y podamos salir de este tiempo renovados y transformados para mostrar a Cristo y para contarles a nuestros amigos que Cristo cambió nuestra vida. Tal vez nos está escuchando alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón y te quiero decir que hoy Cristo puede cambiar tu vida. Si pasás este tiempo como Lázaro, dejás que Cristo entre a tu corazón y te saque de la muerte espiritual a la vida espiritual. Lo podés hacer entregando tu vida a Cristo
y teniendo una oración. Y te invito a que ores a Dios y que le puedas decir así en este momento: Dios, quiero pedirte perdón por todos mis pecados y que pueda transformar mi vida, que puedas venir a vivir a mi corazón y que puedas cambiar todas las áreas de mi vida para que tu vida se refleje en mí y pueda ser diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Y a vos, que sos hijos de Dios, que puedas encontrar en estos tres hermanos una manera diferente de vivir después de este tiempo de cuarentena. Que Dios te bendiga.